Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. El día de hoy tenemos el episodio número 33 y lo titulo Llevando el Fuego. Tal vez se preguntarán por qué le he puesto un título tan peculiar, Llevando el Fuego. Bueno, esta es una frase de una novela extraordinaria de la cual vamos a estar hablando hoy y vamos a tratar de sacar el contenido psicológico e incluso espiritual de esta novela para que pueda ayudarnos a comprender mejor aspectos que tienen que ver con la paternidad, con afrontar la adversidad, con el desarrollo de los hijos. Me estoy refiriendo a la novela The Road o La Carretera, como le han traducido en español, y esta es una obra escrita por Cormac McCarthy. Cormac McCarthy es considerado uno de los escritores norteamericanos más importantes de todos los tiempos. Y para algunos, esta novela, The Road o La Carretera, es considerada como la mejor novela escrita en la literatura norteamericana. Algunos dicen, bueno, no es la mejor, pero es entre las mejores. No soy crítico literario, así que voy a dejarle eso si es la mejor o no es la mejor para otras personas que saben más de este tema. Pero lo que sí puedo decirles es que es una obra fascinante. Yo la leí hace, si mal no recuerdo, unos 2 años y fue gracias a que escuché a Ryan Holiday y también al podcast The Art of Manliness hablar de esta novela y hablaban de esta novela y hablaban de lo importante que es esta novela y la forma en cómo ellos explicaban el contenido realmente me intrigó, así que decidí comprarlo y ponerme a leerlo. No sabía nada de Cormac McCarthy, no sabía nada de esta novela y cuando la empecé a leer me quedé totalmente impresionado y se ha convertido en una de mis novelas favoritas. Es una gran novela, ganó el premio Pulitzer. Y hoy voy a estar tratando de hablarles del mensaje psicológico e incluso espiritual que esta novela tiene y que puede ayudarnos para desarrollar una comprensión de cómo afrontar la adversidad, de la importancia del padre en el desarrollo de los hijos y cómo podemos nosotros tal vez aprender cosas de esta novela que podamos aplicar en nuestra vida. Pero antes de empezar con la novela y de hacerles como una pequeña sinopsis de esta novela, quiero compartirles algo que Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo que desarrolló lo que se conoce como psicología analítica o psicología profunda, explicaba en uno de sus ensayos. Y él decía que los seres humanos no tenemos ideas. Decía, las ideas tienen a los seres humanos. Carl Gustav Jung era un platonista y ustedes saben que los platonistas tienen esta idea del mundo de las ideas y que existe esta, digamos, interacción, comunicación, influencia entre el mundo de las ideas y el mundo real. Y Carl Gustav Jung toma desde esa perspectiva esta, digamos, idea, ¿no? De que los seres humanos no tenemos ideas, sino que las ideas nos tienen a nosotros. Para los que trabajamos con personas que padecen de trastornos de ansiedad o incluso los que hemos experimentado altos niveles de ansiedad, especialmente cuando vemos personas que tienen ansiedad social o que tienen trastorno obsesivo compulsivo, podemos ver que esto que Carl Gustav Jung nos explica es cierto. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de ansiedad social, de pronto se apodera de ellos una idea, ¿no? Les llamamos obsesiones. Estas ideas se apoderan de ellos, se apoderan de su conciencia e incluso se apoderan de su comportamiento, porque las obsesiones suelen ir acompañadas de compulsiones. Y cuando hablas con las personas, te dicen, como me lo dice un paciente, es como si un monstruo se hubiera apoderado del trono de mi conciencia y tuviera control absoluto de mí. Esas son las obsesiones, son las ideas que de pronto toman posesión de nuestros pacientes. Ahora podrán comprender por qué en el pasado, en el lenguaje religioso, a muchas de estas personas se les confundía con poseídos, ¿no? Se daba una explicación, digamos, sobrenatural de términos satánicos, ¿no? De que estaban poseídos por un demonio, porque es esta idea de que las ideas nos pueden poseer y pueden tomar control de nosotros. Y nuevamente en las personas con trastorno antisocial o trastorno obsesivo compulsivo lo vemos claramente. No es una posesión demoníaca, por supuesto que no, pero lo que sí es que es un ejemplo de lo que Carl Gustav Jung está tratando de explicarnos. Hay veces que llegan ideas y bombardean tu conciencia. Y una vez que esa idea ha penetrado
digamos, la estructura de tu conciencia, la fortaleza de tu conciencia y se ha instalado, es muy difícil de quitarla, al menos que hagas algo con esa idea. Pues bien, esto que Carl Gustav Jung nos está explicando nos sirve no solamente para entender a personas que tienen trastornos psicológicos o altos niveles de ansiedad con pensamientos anticipatorios y catastróficos. También nos ayuda a comprender la creación artística. Y es justo en ese contexto donde Carl Gustav Jung hablaba o exponía esta idea de que las ideas, valga la redundancia, les pido una disculpa, de que las ideas nos poseen. Porque lo que él estudiaba es que los artistas de pronto tenían esta inspiración, ¿no? Que los romanos hablaban de las musas del arte, ¿no? Esta inspiración que los poseía y que no podían más que dedicarse a esa inspiración. Y tenemos ejemplos de pintores, escultores, escritores, que justamente eso les sucedía. Tal vez a ustedes también les sucede. A mí me sucede que de pronto me despierto un día y traigo una idea y si no hago algo con esa idea, la idea va a estar ronde y ronde y ronde y ronde mi conciencia distrayéndome, a veces de manera ansiosa, pero también de manera creativa. Los 2 libros que escribí fueron resultado de eso. Y mucho de lo que publico en las redes sociales, aquí en mi canal de YouTube y en el podcast de Descifrando Laberintos, también es resultado de eso. De pronto una idea me posee y necesito hacer algo con esa idea. Bueno, lo mismo le pasó a Cormac McCarthy. Cormac McCarthy fue a Santa Fe y estando ahí en Santa Fe con su hijo en el hotel, un día se levanta, abre la ventana de su habitación y ve el exterior. Y bueno, si alguna vez han estado en Santa Fe, podrán comprender lo que le sucedió. Y es que viendo el exterior, tuvo una idea apocalíptica y se imaginó el mundo en 50 o 100 años, devastado, destrozado, desolado, y se imaginó que estaba él y su hijo solos, enfrentando ese mundo apocalíptico lleno de desolación y teniendo que sobrevivir. Y a partir de eso, la idea lo poseyó y en esa posesión que tuvo que trabajar en el libro. Y lo hizo en un tiempo extraordinario. En 6 semanas tenía la novela terminada. ¿Se fijan por qué les estaba hablando de Carl Gustav Jung y esto de cómo las ideas nos poseen y tenemos que hacer algo? Bueno, eso es lo que le pasó a Cormac McCarthy. Estando en el hotel en Santa Fe con su hijo, abre la ventana y tiene esta idea de un mundo apocalíptico donde el padre y el hijo tienen que sobrevivir y enfrentar las adversidades. Y a partir de ahí se va a su casa, se pone a escribir. 6 semanas después tiene este libro, probablemente el libro, uno de los libros más importantes de la literatura norteamericana, ganador del premio Pulitzer. Increíble, ¿no? Bueno, ¿y de qué trata este libro de The Road o La Carretera, como le han titulado en español? Bueno, pues nos habla de un escenario apocalíptico. No nos dice qué sucedió. De pronto la novela empieza a narrar, empieza a presentarnos la situación de un padre y de su hijo que van del norte de los Estados Unidos hacia el sur, hacia el mar, probablemente hacia California, ¿no? Y van caminando porque están escapando del frío. El mundo pareciera que ha llegado a su fin. Hay contaminación por todas partes, hay destrucción por todas partes, no tienen interacción con otros seres humanos y van del norte hacia el sur porque el invierno llega y quieren protegerse del frío y quieren ir a un lugar más cálido. El chico y el papá van con su mochila, con una pistola que tiene 2 balas y después encuentran un carrito como del grocery shop, ¿no? Como del supermercado en donde van echando sus cosas. Y la historia nos empieza a explicar cómo este camino que van el papá y el hijo del norte hacia el sur van a tener que ir enfrentando peligros y situaciones muy interesantes. Tal vez se preguntarán por qué es que solo el papá y el hijo. Bueno, sabemos en la novela que la mamá se suicida poco después de que el hijo ha nacido. Y eso nos habla de ese ambiente de desolación que ellos estaban viviendo, de esa pérdida de la esperanza que la mamá experimentó junto con muchas otras personas que estaban experimentando. Pero no solamente eso. En el camino, como les decía, van a tener que enfrentar muchos peligros. Primero, buscar cómo sobrevivir con alimento, con bebida, porque nuevamente está todo desolado, todo destruido, no hay seres vivos aparentemente.
Pero no solamente tienen que buscar cómo van a encontrar esa fuente de alimento y de bebida, sino que también en el camino se van a encontrar con algunas personas. Y estas personas han caído en el canibalismo. Fíjense cómo todos estos elementos nos hablan de la destrucción, no solamente, digamos, del medio ambiente, del mundo, sino incluso de la civilización, de la destrucción de la educación en los individuos y cómo cuando se ven totalmente privados de todo bien material, de toda posibilidad de supervivencia, de trabajo, etcétera, salen esos instintos animales asesinos que venimos conteniendo. Esa es la idea. Y si se ponen a pensar, en realidad, tiene mucho de verdad. Los seres humanos nos comportamos como nos comportamos gracias a que estamos en un proceso de culturación, en un proceso de educación cultural, de socialización. Y gracias a ese proceso es que somos capaces de contener los instintos que existen adentro de nosotros. Eh, hay, hay algunos filósofos que dicen que el ser humano nace bueno y que la sociedad los corrompe, ¿no? Como Rousseau era uno de los que proponían esta idea, pero es justamente lo contrario. La sociedad nos hace buenos, la cultura nos hace buenos, la educación nos hace buenos. Nuestra naturaleza por sí sola, por el contrario, puede llegar a ser despiadada, puede llegar a ser violenta, puede llegar a hacer una conducta animal o incluso peor que animal. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Vean lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos vayamos a casos tan extremos. Vayan a un kindergarten, a una guardería infantil y se van a dar cuenta que los niños pequeños, justo a la edad de los 2, 3 y 4 años, es cuando son más violentos que en cualquier otro momento de su vida, de su desarrollo. Los niños a esa edad golpean, patean, roban cosas, empujan a los compañeros, maltratan las cosas, no les importa. Y es gracias a los adultos y a la educación que les dicen, no, no hagas eso, pídele una disculpa, no le puedes pegar a tu hermano, no le puedes pegar a tu compañero, tienes que usar tus palabras, que vamos aprendiendo a contener esos instintos. Bueno, Cormac McCarthy nos dice que una vez que la civilización ha colapsado, pues también colapsan esas fuerzas que contienen esa naturaleza violenta, agresiva dentro del ser humano. Y por eso pone esta imagen de los caníbales que están alimentándose de otros seres humanos. Y entonces el padre y el hijo tienen que enfrentarse a esta situación, tienen que enfrentarse a estas personas que están de alguna manera cazando, colectando seres humanos para alimentarse. Además de eso, vienen muchas otras situaciones que tienen que enfrentar. Tienen que enfrentar a otras personas que quieren robarles sus cosas, la supervivencia que en un medio tan hostil, los que vivimos en el norte de Estados Unidos, podemos ver lo frío, lo hostil que es la temperatura, que es la naturaleza. Y creo que Cormac McCarthy nos invita a hacer un cuestionamiento sobre esta idea otra vez romantizada, idealizada de la naturaleza, cuando dice que la gente dice que la madre naturaleza que es buena y que de todo nos provee y que los seres humanos hemos violado a la naturaleza y que la hemos destruido. ¿Verdad? Trata de sobrevivir en el bosque, en la selva, especialmente cuando tienes temperaturas de menos 20, menos 30, menos 40 grados centígrados en el invierno. Cuando tienes predadores que quieren comerte, ¿no? Como si fuera su desayuno. En realidad la naturaleza sí es una madre, pero también es una terrible madrastra, podríamos decir. Una vez alguien me corrigió diciendo, no pongas a las madrastras como las malas. Y tienen razón. Al contrario, admiro a las madrastras que toman y asumen el rol de mamás con los hijos. Pero ustedes saben a lo que me refiero. No es solamente la buena madre que provee, la naturaleza que provee todo lo que necesitamos, sino que también es una terrible fuerza destructiva que sin la tecnología, sin la sociedad, sin la cultura, estamos expensas de esa fuerza inhóspita que puede acabar con nosotros, en donde la idea del bien y el mal se diluye, porque para un león comerse una cebra y comerse a los hijos de la cebra no representa un acto de bien o de mal, representa un acto de supervivencia. Y Cormac McCarthy nos está tratando de decir eso.
Eso sucede también en esta lectura. El padre y el hijo tienen que enfrentarse a las inclemencias de la naturaleza, tienen que sobrevivir dentro de eso. Pero además de los múltiples retos que tienen que vivir, la destrucción, la desolación, la hambruna, los caníbales, la naturaleza hostil, agresiva. Además de todo eso, hay dos cosas que me parecen centrales de esta novela. El papá le recuerda al hijo constantemente, we are the good guys. Nosotros somos los buenos chicos, los buenos, ¿no? And we are carrying the fire. Y estamos llevando el fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que no hay nadie que sea más peligroso que aquel que se quede de bueno, por cierto. Pero en este contexto, lo que Cormac McCarthy nos está tratando de decir es que es en esa relación, en el amor del padre hacia el hijo, en el sacrificio del padre hacia el hijo, en el tratar de superar las adversidades con la intención de que el hijo sobreviva y supere al padre, en donde radica la bondad del ser humano. Es ahí donde el ser humano no se olvida de quién es, no se olvida de que en algún momento las cosas fueron diferentes y pueden ser diferentes, y no da pie, no sucumbe en la desesperanza, dando pie a los instintos animales asesinos que existen dentro de nosotros, en donde radica la bondad del ser humano. Es en la relación con el otro y en el buscar el bien del otro donde radica el ser un buen ser humano. Y eso se demuestra en esta relación del padre y del hijo, donde el padre está enfrentando todo esto con una esperanza, y esa esperanza es que el hijo va a sobrevivir y que el hijo va a encontrar a alguien con quien pueda seguir adelante la humanidad, y que el trabajo del padre es justamente eso, llevar el fuego, que ellos son portadores de ese fuego, un fuego que se puede entender como esperanza, un fuego que se puede entender como el sentido de humanidad, como el sentido de cultura, como el sentido de lo que nos hace ser humanos. El fuego como la esperanza, ¿no? Entonces, toda la novela transcurre en ese sentido. No quiero darles más datos porque no quiero aquí estropear el final de la novela, pero es una novela extraordinaria y me pareció muy importante poder hablar de estos dos conceptos que constantemente se presentan en la conversación entre el padre y el hijo. Somos los chicos buenos y estamos llevando el fuego, ¿no? ¿Y a dónde lo llevamos? Al futuro, porque la esperanza corresponde y le pertenece al futuro. Porque aunque en el presente está lleno de desolación, en el futuro las cosas pueden ser mejor. Fíjense qué importante mensaje para cuando estamos pasando momentos de dificultad, si tienes una depresión, si tienes un problema de adicciones, si tienes un problema de pareja, si tienes un problema financiero, si estás viviendo en una sociedad que se está descomponiendo, como muchas sociedades desafortunadamente se están descomponiendo como resultado del crimen organizado, como resultado de las políticas que muchos políticos postmodernos están implementando en las sociedades, y que vemos cómo se está desmoronando la sociedad y la cultura, cómo se están viendo las familias rotas, disfuncionales, cómo está creciendo el divorcio, cómo está creciendo el crimen, cómo están creciendo las familias donde el papá está ausente, cómo el suicidio, como el de la mamá de este niño, la esposa de este señor, está creciendo como una señal de la desesperanza que los seres humanos estamos viviendo, la amenaza de la guerra nuclear, la amenaza del apocalipsis climático que las personas en el poder pareciera que están tratando de forzarnos a asumir, a creer en este apocalipsis climático que nos están diciendo, ¿no? Todos estos cambios que estamos viviendo en la sociedad pueden llevarnos a sentir desesperanza. Pero esta novela nos dice, cuidado, no caigas en la desesperanza, porque si caes en la desesperanza, terminas con lo que te hace ser humano, terminas con la cultura, terminas convirtiéndote en un caníbal que no te importan los demás. Pero en cambio, si mantienes la esperanza, si llevas el fuego hacia el futuro, entonces tú eres parte de los buenos, tú eres parte de aquellos que no han perdido la esperanza, el sentido de humanidad. Es un mensaje muy potente, muy bonito, y me parece también un ejemplo
el papá de sacrificio, de esfuerzo, y el hijo es un ejemplo de bondad, porque hay unos diálogos del hijo con el padre que son verdaderamente, ¿cuál es la palabra correcta? Enternecedores, que son totalmente sorprendentes, extraordinarios, en donde el hijo refleja una bondad. Hay un encuentro con una persona que está en una situación desesperada y el papá lo va a matar y el hijo le habla al padre de tal forma que el padre le perdona la vida, ¿no? Y me parece un mensaje extraordinario, un mensaje también de recordar que mucho de lo que vemos en nuestros hijos, hace un momento les decía que la cultura y la educación es lo que los saca de la agresividad y les va ayudando a generar un sentido de conciencia de bien y mal. Pero también es cierto que los niños, a pesar de que puedan tener esa tendencia, impulso hacia las conductas agresivas, etcétera, también es cierto que tienen una tendencia a la bondad. Y lo vemos en cómo muchos niños tienen esta capacidad de traer alegría, de compartir, de generar encuentros positivos con otras personas, especialmente con los adultos. León Tolstoy hablaba mucho de que los niños son la esperanza, no porque, como lo ven los políticos ahora, ¿no? Sino porque en ellos radica toda posibilidad humana, tanto para el bien como para el mal, y es nuestra responsabilidad la de guiarlos hacia el bien. Pero muchas veces podemos quedarnos sorprendidos por esa bondad que a veces los niños expresan, y eso se ve aquí. El padre es como una especie de arquetipo de sacrificio, esfuerzo, de entrega por su hijo, incluso cuando todo parece perdido, y el hijo, el hijo no por el contrario, pero a su vez representa un arquetipo de la bondad, de la pureza, de el encuentro, de aquello que a los adultos nos hace no perder la esperanza y confiar en que habrá un futuro mejor. Extraordinaria novela. Bueno, ustedes se preguntarán, oye Mario, esta novela está densa, ¿no? Tiene estos, sí está densa, también hay una película, no he visto la película, me han dicho que vale la pena, pero que no es tan buena como el libro, como suele suceder casi en la mayoría de los casos. Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde vienen estas ideas de Cormac McCarthy, ¿no? ¿Cómo es que se apoderó esta idea de él cuando estaba en el Hotel de Santa Fe y se imaginó este escenario apocalíptico? Bueno, Cormac McCarthy es alguien que tiene una influencia, yo diría, de cuatro fuentes muy importantes. Por un lado, es como una expresión del existencialismo norteamericano, que nos está hablando de esas cuestiones existenciales, de esas cuestiones de qué es importante en la vida, de la búsqueda del sentido y del afrontamiento ante la adversidad. Pero los expertos dicen que además Cormac McCarthy, él tenía una gran influencia de Hemingway, que sin duda otro gran escritor estadounidense, que bueno, a los que hemos leído a Hemingway podremos tener opiniones encontradas acerca de él, pero su estilo literario sin duda tiene una gran influencia. Incluso en esta novela, algunos de los críticos literarios señalan que hay elementos que son como un homenaje hacia Hemingway. Pero hay algo más, dos fuentes que me parecen muy interesantes. Y una es Dostoyevsky. Hay mucho de de Cormac McCarthy, que me recuerda a Dostoyevsky. Como ustedes saben, Dostoyevsky, el gran escritor ruso, el gran, digamos, escritor del existencialismo cristiano, con obras monumentales, como pueden ser Los Hermanos Karamazov, o como puede ser Crimen y Castigo, o como puede ser El Idiota, o como pueden ser Los Apuntes del Subsuelo. Libros extraordinarios que se los recomiendo ampliamente. Y Dostoyevsky tiene esa gran capacidad de mostrar a través de sus personajes lo más bajo y lo más alto del ser humano, de poner a los personajes en situaciones que pueden sacar de ellos o lo peor o lo mejor. Y Dostoyevsky también tiene esta capacidad de recordarnos que el ser humano más peligroso de todos es aquel que no reconoce en sí mismo su capacidad para el mal. Dostoyevsky sin duda es un gran maestro de la literatura, pero también es una influencia importante en Cormac McCarthy. Y la cuarta influencia, me parece, es la perspectiva cristiana. Cormac McCarthy nunca dio, digamos,
posiciones en donde él estuviera reafirmando una visión cristiana como tal, pero uno cuando está leyendo la novela, uno dice, aquí hay una influencia de esa cosmovisión cristiana y nuevamente del mensaje de esperanza que significa el cristianismo para la humanidad. Podemos verlo en la relación del Padre y el Hijo, ¿no? Un elemento muy importante en la teología cristiana, donde se habla de un Dios trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa relación del Padre, que de alguna manera significa el orden, que significa, digamos, la regla, que significa el principio, ¿no? Y el Hijo, que significa el amor, que significa la obediencia, que significa la bondad, ¿no? No porque el Padre no lo sea, pero de alguna manera son las representaciones dentro de la teología cristiana. Pero ¿de qué otra forma se representa la tercera persona de la divinidad en el cristianismo? El Espíritu Santo, como fuego, como una lengua de fuego, ¿no? Eso es lo que celebramos en Pentecostés. Y por eso a los apóstoles se les representa con una lengua de fuego, porque el Espíritu Santo es lo que trae ese fuego que conlleva la creación, que conlleva el Espíritu, que conlleva la sabiduría. Y si se fijan, el Padre le dice al Hijo, somos los buenos y estamos cargando el fuego, ¿no? ¿Qué significa esto? Me parece que es no una alegoría, sino un simbolismo de la teología cristiana, en donde está el Padre, el Hijo, cargando al Espíritu Santo hacia el futuro, trayendo la esperanza, trayendo la posibilidad de un mundo mejor para la humanidad. Y eso es justamente el mensaje cristiano de la parusía, el mensaje cristiano de la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas van a estar bien y van a ser perfectas. Al final de la novela hay un diálogo muy interesante en donde el chico está hablando con una persona y le dice que cuando él hablaba con su padre, que su padre le decía que hablara con Dios, y luego esta persona le dice, es que cuando hablas con tu padre estás hablando con Dios. Y eso me parece que es otra vez una reafirmación del mensaje cristiano cuando Jesús dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, que están en íntima comunión, que son dos, pero al mismo tiempo uno, o para decirlo teológicamente correcto, que son tres, pero al mismo tiempo uno. Pero también me parece que es una referencia al mensaje cristiano de ama a tu prójimo, porque tu prójimo es Dios, ¿no? Es la imagen y semejanza de Dios. En el prójimo vive Dios y es a través del amor del prójimo en donde se hace un verdadero amor de Dios. En fin, como pueden ver, esta novela tiene un profundo mensaje psicológico, existencial, espiritual, y ahora que se ha muerto Cormac McCarthy, pensé que sería importante grabar este episodio 33 como una especie de homenaje hacia él y como una invitación a todos ustedes que compren el libro, lo lean. Les recuerdo, en español está traducido como La carretera. El autor es Cormac McCarthy y creo que lo van a disfrutar muchísimo. Si tú ya lo leíste, te invito a que dejes tus comentarios, me digas qué te pareció la novela, me digas también qué opinas acerca de esta interpretación que yo hago del trabajo de McCarthy y de esta novela The Road o La carretera. Si aún no lo has leído, pero de todos modos quieres comentar, tienes dudas, déjalos en tus comentarios, me va a dar mucho gusto leerlos y con mucho gusto te voy a responder. Antes de despedirme y de cerrar, quiero comentar algo que me parece una sincronía. Al principio empecé hablando sobre Carl Gustav Jung, que les decía que es este psicólogo suizo y que hablaba de cómo las ideas nos poseen. Bueno, Carl Gustav Jung también desarrolló este concepto de sincronía y él dice que es cuando aparentemente dos cosas no están correlacionadas de ninguna forma, pero se encuentran en un momento del tiempo y del espacio y generan meaning, sentido, significado. Y ahorita que les estaba hablando de esta interpretación desde una perspectiva cristiana de The Road y la relación del Padre y del Hijo y del fuego como el Espíritu Santo, no a mi mente esa sincronía, esa sincronización, perdón, sincronización es el concepto que usaba Carl Gustav Jung, y cómo generó sentido, meaning para mí al darme cuenta de que justo este es el episodio 33. Y como ustedes saben,
dentro de la numerología cristiana, el número 33 es el número de Cristo porque es cuando se supone que es la edad en la que Él muere. Y me parece muy interesante, una curiosidad nada más. Estamos hablando de The Road y cómo el Padre, el Hijo y el fuego que están cargando, que están llevando, representa la Trinidad y cómo al final este episodio es el número 33 que en la numerología cristiana representa a Cristo. Bueno, oigan, pues me despido. Si tú aún no te inscribes aquí a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Es un canal donde hablamos de psicología, filosofía y religión, así que suscríbete, dale like, deja tus comentarios, comparte el video con más personas. Si tú me estás escuchando en alguna de las plataformas donde se presenta Descifrando Laberintos, muchas gracias. Te invito también a que dejes tu calificación de 5 estrellas y que lo compartas con más personas. Eso va a ayudar a que el algoritmo llegue a más, le permita que llegue a más y más personas el contenido que estoy produciendo para todos ustedes. También los invito a que me busquen en mis redes sociales a través de @drmarioguzmans y bueno, que me busquen en mi página de internet www.drmarioguzman.com, así como que se animen a adquirir mis libros La transformación del adolescente y Lucas 24, ambos considerados bestseller en Amazon, así que me dará mucho gusto que los puedan leer. Les mando un abrazo a todos ustedes, espero que estén muy bien y hasta la próxima.